Desde que era niña, Sora sentía que había algo mal con su cuerpo. Era un espíritu o un extraño que lo miraba desde dentro de una jaula. Sora creía que era algo especial y que un día despertaría dentro de él. Tuvo la suerte de nacer en una buena familia de linaje respetable. Aunque su madre había fallecido, siempre abrigaba la esperanza de que algún día despertaría su poder especial y dominaría el estilo de lucha con abanico de su familia. Se convertiría en el líder del clan Mitsurugi y protegería la puerta de los monstruos. Sin embargo, un día su padre lo desheredó. Dijo que no tenía la capacidad suficiente para aprender las técnicas tradicionales de la familia. Por lo tanto, fue expulsado de la isla. Su padre perdió la fe en él, y su hermano menor tomó su lugar como heredero. Y su hermana menor comenzó a tratarlo como un extraño. Sin embargo, se espera que cuando Sora llegue a tierra, encontrará un maestro digno. Sora tenía solo 13 años en ese momento. Y mientras estaba acurrucado en la bodega de carga de un barco mercante, juró que un día regresaría a la isla. 5 años después, en la ciudad de Iska, en el reino de Canarias. El estatus de aventurero de Sora ha sido revocado. La recepcionista lo miró con una mirada fría. Ella no estaba bromeando, y le entregó la carta de notificación del presidente. Sora verifica la autenticidad del certificado, pero él todavía creía que era un error. Sin embargo, la recepcionista le informó sobre una cláusula en el reglamento de la asociación. En consecuencia, si un aventurero no es promovido dentro de 3 años, será expulsado. Sora fue degradado hace 3 años, y no ha superado el rango 10 desde entonces. Por tanto, cumplía las condiciones para la expulsión. Sora desconocía por completo esta cláusula, y hubiera preferido que se la hubieran avisado con antelación. Pero la recepcionista le explicó fríamente que estaba claramente estipulada en el reglamento. Sora se dio cuenta de que en realidad solo estaba tratando de deshacerse de él. Podía sentirlo por la mirada fría y desdeñosa en sus ojos. Para ella, Sora no era más que una persona inútil y molesta. Dijo que la ciudad de Iska ha brindado durante mucho tiempo un trato preferencial a los aventureros, en gran parte porque necesitaban aventureros que los protegieran de los monstruos. Sora también lo sabía y se mudó con Iska. Precisamente porque pensé que podría hacerme un nombre aquí como aventurero. Quería demostrarle a todo el mundo en casa que podía tener éxito. Sin embargo, dada la situación actual, ese sueño poco a poco se le va escapando de las manos. La recepcionista parecía molesta y dijo que Sora debería haber podido ascender fácilmente durante los últimos 3 años. Cuando Sora se quejó de la tarifa de promoción, ella respondió que solo costaba 1 centavo. A ella le resultaba difícil creer que Sora no pudiera ganar ni 1 centavo en 3 años. Durante todo este tiempo, Sora ha disfrutado de los privilegios de un aventurero. Basándose en su débil respuesta y sus explicaciones poco convincentes, la recepcionista concluyó que expulsarlo estaba totalmente justificado. Sora se lamentó de lo rápido que había cambiado su suerte. Ayer mismo era bien recibido en la reunión, pero ahora se ha convertido en un paria. Su tarjeta de identificación de aventurero falsa aún no le ha sido devuelta, lo que le impide reclamar su recompensa. Aunque había otros trabajos que podía realizar en la ciudad, la mayoría de ellos eran trabajos de mantenimiento. Si acepta esos trabajos, no podrá hacerse más fuerte ni obtener reconocimiento. Sin embargo, durante los últimos 3 años, lo único que Sora ha hecho es recolectar hierbas. Eso le hizo sentir útil, pero en realidad nada había cambiado desde que dejó su ciudad natal hacía 5 años. Sora sintió como si le hubieran quitado un gran peso de los hombros. Nunca había tenido una buena relación con el gremio de aventureros. Sabía que la gente todavía lo llamaba parásito a sus espaldas. Sora decidió que era hora de seguir adelante. Invocó su panel de visualización de niveles. Un espejo mágico refleja las habilidades de cada persona. Visualiza y resume sus talentos en un nivel. Su rango es el valor más bajo, nivel 1. Nada ha cambiado desde que dejó la isla. No hizo ningún progreso. Pero eso es lo que suele pasar cuando simplemente estás recogiendo hierbas. Sora se preguntó por qué las cosas habían resultado de esa manera. Hace 5 años, un hombre llamado Lars invitó a Sora a unirse a su grupo. Lars explicó que quería mejorar la situación financiera de su pueblo natal. Lars estaba acompañado por 3 amigos cercanos: Ilia, su amiga de la infancia, y monja guerrera; Miroslav, un hechicero de Afalmount; y Lunamaria,
una monja amable y compasiva. Lars invitó oficialmente a Sora a unirse a su equipo, Falcon Sword. Sora sintió que eran un grupo amigable y simpático. Aunque tenía muchas ganas de unirse, pero el trauma de haber sido abandonado por su familia todavía estaba fresco en su mente. Pensando que se convertiría en una carga, intentó rechazar la invitación. Sin embargo, Lars notó la dedicación de Sora a la práctica de la esgrima y pensó que los movimientos de Sora eran realmente hermosos. Conmovido por la sinceridad de Lars, Sora aceptó unirse y estaba muy feliz de pasar tiempo con ellos. Sin embargo, no importa cuántos monstruos mató o cuántas misiones completó, el rango de Sora no ha aumentado en absoluto. Ilia había advertido previamente al grupo sobre un tipo de aventureros parásitos, personas que se infiltran en grupos de alto rango para ascender en las filas a expensas de otros. Sora sabía que no podía mantener su condición en secreto para siempre. Esperaba que, como amigos, pudieran empatizar con su situación y comprenderla. Sora les admitió francamente que su rango nunca había aumentado. Su confesión inmediatamente provocó miradas sospechosas y hostiles. Se equivocó. Casi todos coincidieron en etiquetar a Sora como un parásito y un traidor. Por mantener esto en secreto todo este tiempo, como resultado, Sora fue expulsado del grupo Falcon Sword. Y su reputación de parásito de nivel 1 se extendió por todo el grupo. Lunamaria, el miembro más racional del grupo, planteó la hipótesis de que Sora había encontrado lo que ella llamó un límite de talento. Sora recordó una antigua leyenda que decía que uno de sus antepasados espadachines, que había sellado la puerta del demonio hacía 300 años, estaba encerrado para siempre en el nivel 99. Lunamaria le dijo que incluso las leyendas tienen sus límites. Y el límite de Sora es simplemente el nivel 1. Ella trató de asegurarle que todavía había muchas otras formas en que las personas que no necesitaban correr riesgos podían ganarse la vida. Sin embargo, ante los rumores que circulaban de que era un parásito, nadie estaba dispuesto a asociarse con él, lo que dio lugar a una espiral mortal de daños financieros y de reputación. Debido a este incidente, Sora fue expulsado del gremio de aventureros. Mientras deambulaba por las calles, un ladrón le arrebató su bolso. Miraron a Sora e inmediatamente se dieron cuenta de que solo era un aventurero sin suerte. Últimamente ha habido muchos ladrones de este tipo. Sin embargo, no encontraron nada de valor en su bolso, salvo algunos frascos de medicinas y hierbas. Sora exigió que le devolvieran sus pertenencias, pero uno de ellos le mostró una hierba ilegal. Al ver que Sora parecía ser un experto en la recolección de hierbas, quisieron que los ayudara con su negocio de comercio de hierbas. Aunque sabe que está mal, Sora busca desesperadamente cualquier trabajo que pueda encontrar. Le dijeron a Sora que la hierba que necesitaban solo se podía encontrar en las partes más profundas del bosque de Titis. Pero ninguno de los otros aventureros que habían enviado había regresado. Esperaban que Sora fuera la excepción. Sora lamentó haberse visto envuelto en un negocio turbio y completamente ilegal como el comercio de medicina herbal en el mercado negro. Sintió que así es como la humanidad se aliena. Intenta conservar la cordura y el respeto por ti mismo que te quedan. Se dijo a sí mismo que esto era solo otro trabajo para un aventurero. Sora se aventuró más profundamente en el bosque de Titis, donde finalmente encontró y recogió las hierbas que los contrabandistas demandaban. Sora aprovechó la oportunidad para inhalar ligeramente el aroma de las hierbas que acababa de recolectar. Inmediatamente sintió una sensación de relajación que se extendía por todo su cuerpo. En ese breve momento de euforia, se le ocurrió la idea de abrir una herbolaria. Se dio cuenta de que la necesidad de remedios a base de hierbas era grande. Por lo tanto, mi negocio definitivamente prosperará. Esta idea animó a Sora, pero esa alegría no duró mucho. De repente apareció Miroslav y le preguntó qué estaba haciendo en ese lugar remoto. Y profirió continuamente comentarios insultantes. Sora se contuvo y no dijo ni una palabra. Esto solo le dio a Miroslav más motivos para humillarlo. Afortunadamente, Lars la detuvo antes de que pudiera decir algo más. El grupo Falcon Swords de Lars es bastante conocido como un grupo de aventureros de rango C. Porque en Ishka no hay grupos de clase A, y solo 3 grupos de clase B. Los grupos de categoría CE suelen estar compuestos por veteranos experimentados, y se consideran un centro para aventureros prometedores. Lars notó que Sora había sido expulsado del gremio, pero permanecía en el mismo rango que antes. Aparentemente preocupado por su situación,
Lars le aconsejó a Sora que dejara de ser un aventurero. Antes de ser asesinado, Sora agradeció sarcásticamente a Lars por su consejo. Esto enfureció a Ilia. Sora rápidamente hizo una reverencia y se disculpó, sorprendiendo incluso a Ilia. Lars intentó que su grupo dejara de preocuparse por Sora, pero Miroslav no lo dejó pasar y lo llamó perdedor por no ducharse en 3 días. Mientras Lars reunía a todos para prepararse para la partida, Lunamaria expresó alivio al ver a Sora todavía vivo y bien. Cuando Sora todavía estaba con el grupo de aventuras, Lunamaria era la única que siempre lo trataba de la misma manera, algo por lo que estaba muy agradecido. Sin embargo, una noche, poco después de ser expulsado del grupo, Sora escuchó una conversación entre Lunamaria y descubrió que ella fue la primera en llamarlo parásito. También sospechaba que ella tenía sentimientos por Lars. Antes de que Sora se fuera, Lunamaria le advirtió que muchas personas habían desaparecido en el bosque de Titis. El bosque es tan vasto que podría contener un país entero, y también alberga criaturas míticas que acechan en sus partes más profundas. Aunque el bosque de Titis es notoriamente peligroso, también había un grupo de aventureros de rango C entre los que desaparecieron. La asociación ha movilizado a varios grupos de aventureros de rango C para investigar, pero hasta ahora ninguno ha regresado. Sora se dio cuenta de que estos grupos mediocres de aventureros estaban siendo enviados intencionalmente para reducir el costo de contratar aventureros verdaderamente capaces. Sora agradeció vacilante a Lunamaria por el consejo, pero a pesar de esta preocupante noticia, no parecía demasiado preocupado. Si esto significa menos aventureros y menos recolectores de hierbas, entonces su negocio prosperará. Sora continuó recolectando hierbas aromáticas y estaba pensando en abrir una tienda de tés de hierbas, ya que nadie más en la ciudad parecía estar haciéndolo. Libre de las reglas del gremio, Sora se sintió más libre y feliz que nunca. Mientras se relajaba bajo el cielo nublado, sintió un cambio en el aire. Sora se puso de pie, sabiendo que algo grande estaba por suceder. El viento comenzó a soplar con fuerza hacia el sur, provocando que incluso los monstruos de bajo nivel huyeran. Sora sabía que no debía quedarse allí más tiempo. Vio al grupo Falcon Sword corriendo hacia él, tratando de escapar de un insecto gigante. Ese es un monstruo catastrófico, el Señor de las Moscas. El Señor de los Insectos es un monstruo extremadamente peligroso, que requiere toda la fuerza de caballeros reales del reino para derrotarlo. Su aparición en un lugar como este en este momento es inaudita. Aunque Lars y su grupo son aventureros talentosos, no son rivales para el Señor de los Insectos. Lars resultó herido en el ataque inicial y se dio cuenta de que había sido afectado por un poderoso efecto paralizante. Durante la batalla, Miroslav vio a Sora cerca. Miroslav intentó detener al monstruo usando toda su poderosa magia. Pero la criatura simplemente desvió esos ataques. Se dio cuenta de que no podía vencerlo, pero no tenía por qué hacerlo. Si su única misión era salvarse, podría hacerlo fácilmente. Ella disparó un rayo mágico a Sora, quien estaba completamente indefenso e incapaz de defenderse. La razón por la que el Señor de los Insectos es un monstruo tan temible no es solo por su poder, sino también por su capacidad reproductiva. Si no se le controla y se le permite poner huevos, podría dar origen a innumerables monstruos idénticos. Una civilización fue destruida una vez por esta razón. El depredador insectívoro se reproduce poniendo sus huevos dentro de una presa viva y luego llevando esa presa a su nido. La mejor presa es la presa debilitada. Sora resultó gravemente herido. Tenía el brazo casi cortado. El Señor de los Insectos volvió su atención hacia él, mientras gritaba de dolor. Sora hizo todo lo posible por escapar, maldiciendo a Miroslav por usarlo como cebo. Mientras el monstruo continuaba atacándolo con dolorosas picaduras, Sora murmuró que su único sueño era difundir sus remedios herbales por todo el país. Pero recordó que ese no era su propósito original. Se recordó a sí mismo que tenía que demostrarles a todos en casa que podía proteger a otros con su espada. Tuvo que aprender el estilo de abanico de espadas de su familia y demostrarles su valía. Debido a su nombre, Sora fue ridiculizada por otros miembros de la familia por considerarla sin cerebro. Sora le preguntó a su madre por qué le había puesto ese nombre, y ella respondió que el cielo está en todas partes. No importa dónde vayas. Ella esperaba que un día él creciera y fuera tan generoso como el cielo. Agregó que el vacío no siempre es algo malo. Podría significar que una persona puede llegar a serlo todo.
Ese es un potencial inimaginable. Ella lo animó a buscar su destino, más allá de la familia Mitsurugi. Cuando Sora se despertó, se encontró en una extraña cueva subterránea. Podía sentir una sustancia paralizante extendiéndose por sus vasos sanguíneos. Pero ya no sentía la presencia del señor de los insectos cerca. Escuchó un crujido aterrador cerca, y se horrorizaron al ver a un hombre devorado vivo por las larvas del monstruo. El monstruo captura viva a su presa, para que sus crías puedan devorarla, pero evita cuidadosamente matar a la víctima inmediatamente. Sora lentamente se dio cuenta de que estaba en la guarida del señor de los insectos. Y sus crías se arrastraban hacia él. Le tocaron los dedos, luego los brazos. Luego vinieron sus piernas y pies, como mosquitos. Secretan una sustancia especial para disimular el dolor al chupar sangre. Si cada una de estas larvas se convirtiera en un señor de los insectos, no solo Iska, sino todo el reino de Canaria sería destruido. Sora estaba siendo destruido lentamente y estaba desesperado por la inminente pérdida de sus extremidades. Su vida y sus aspiraciones terminarán aquí, en un oscuro abismo, en el anonimato y la mediocridad. Sora gritó que no quería morir, y en sus momentos finales, lo único que sintió fue arrepentimiento. Se preguntó si debería haber hecho las cosas de otra manera. Debería abandonar la espada, ahora que está claro que le falta talento. Quizás no habría terminado en esta situación. Las larvas tocaron su boca y luego subieron por su garganta. Ahora que ya no podía gritar, Sora solo podía gritar mentalmente. No había nada más que los ecos silenciosos de sus propios pensamientos y los sonidos de 1000 crías alimentándose. Mientras está destrozado, Sora intenta encontrar una manera de salir del aprieto en el que se encuentra. Pero no había forma de detenerlo. No tenía manos ni piernas. Sora se resignó a su destino. Se había rendido hacía mucho tiempo. Debería haberse rendido antes. Sin embargo, Sora ya no se reconocía como Mitsurugi Sora. No vio otra opción que rendirse. Una voz en la cabeza de Sora le dijo que consumiera las larvas. A Sora le pareció confuso, a pesar de que había comido docenas de ellos. Pero eso no impediría que los animales restantes se comieran el resto de él. La voz le preguntó si quería quedarse quieto y dejarse consumir, aunque la voz lo instó a luchar valientemente hasta el final. Pero Sora ya no tenía fuerzas para hacerlo. Su inutilidad estaba profundamente arraigada en sus huesos. Su voz estaba enojada con Sora. «Si Sora muere», dice, «el padre de Sora no podrá dejar de reír». Sora respondió que su padre no se reiría, porque desde que dejó la isla, murió con él. Sin embargo, sabía que su hermano se reiría, al igual que Lars y Falcon Sword, el personal de recepción del gremio y la gente de Iska. Ellos eran las mismas personas a las que Sora culpaba y resentía. Si mueres aquí, solo te convertirás en el hazmerreír de todos. Ni siquiera la sed de venganza es tan fuerte como esta mezquindad. Si debe morir, al menos luchará hasta el final. No se dejará morir antes de que su destino esté sellado. Sora comenzó a comer docenas de larvas. Comerá todo lo que pueda, todo lo que su cuerpo pueda soportar. No le queda otra opción en este momento. Se rió y se preguntó por qué no había hecho algo tan loco y atrevido antes. Si estas larvas iban a comérselo vivo, la solución era sencilla. Tenía que comérselas antes de que ellas se lo comieran a él. Pero su ira no se detuvo allí. Destruiría a todos los que se le oponían, a todos los que lo habían despreciado. En ese momento de lucidez, Sora comprendió el significado del nombre que le había dado su madre. Él es el cielo sin límites. No tiene fronteras ni límites. Tenía que destruirlos a todos. Y la voz dentro de él comenzó a hacer un trato entre ellos. Dentro de su propia alma, Sora se encontró con un dragón tan enorme como una serpiente gigante. Aunque son seres separados, son uno y el mismo. El dragón le dio un nombre a Sora, y solo Sora lo sabe. Su cuerpo estalló repentinamente, en un fuego brillante y ardiente. No sabía si eran sus huesos o su carne los que se habían incendiado. Una sensación de ardor recorrió su cuerpo, obligándolo a buscar alivio. Tuvo que gritar, vociferar, rugir. Ya había visto esto antes en su isla natal. Así es como quienes empuñan la espada fantasma superan sus límites. Y ahora, ese poder le pertenece a él. Activó su núcleo, dándose el poder que había estado latente dentro de él todo este tiempo. Devorador de almas, y úsalo para devorarlo todo. El clan Mitsurugi de Sora
solicitó una alianza para utilizar el estilo de aspas de abanico. Esto permite al usuario matar monstruos poderosos, algo que había anhelado desde que era un niño. El poder del sol en la palma de su mano. Es hora de que Sora emprenda el vuelo hacia el cielo. Sora levantó su espada y liberó a Soul Eater en el nido del monstruo. El remolino se arremolinó y destrozó todo lo que había dentro de la cueva. Devorar y destrozar hasta la última larva restante. Cada vez que la espada de Sora cortaba la carne del insecto, sentía una ola de placer. Se preguntó si esta era una de las habilidades de Soul Eater. Las larvas comenzaron a entrar en pánico y a huir de Sora, aterrorizadas de lo que pudiera hacer ahora. Sora miró hacia abajo a las larvas. Rara vez sobreviven hasta la edad adulta, porque son presa fácil de otros monstruos. Sora se preguntó qué pasaría si el señor de las moscas regresara a su nido y encontrara a todas sus crías muertas. Anhelaba ver su expresión. Sora se da cuenta de que todos los exploradores que han desaparecido hasta ahora se han convertido en presas del señor de las moscas, junto con todas las larvas que ha matado. Podía sentir su cuerpo gritando de fuerza, o mejor dicho, la sensación de su cuerpo recuperándose como si se regenerara. Sora abrió su panel de visualización de niveles y descubrió que su nivel, en realidad, había llegado a 2. Su límite no era 1. Especuló que esto debe ser el efecto de absorber repentinamente una gran cantidad de experiencia. Tras un largo periodo de privaciones, eso no es todo. Su dragón, devorador de almas, devora las almas de las larvas y las transforma en poder. Esto significa que el nido lleno de larvas es como un buffet ilimitado. Unos minutos después apareció el señor de las moscas. Sora se disculpó con él por comerse a todas sus crías, quejándose de que hacían demasiado ruido. Se burló diciendo que probablemente le habían rogado a su madre que las salvara. Cuando el monstruo vio que sus crías no eran más que cáscaras vacías, estaba furioso. Sora, ahora con una fuerza superior, agradeció al monstruo por haberlo traído allí. Sin ella, Sora nunca habría podido despertar a su devorador de almas. El señor de las moscas atacó, y comparado con los torpes intentos de Sora por escapar antes, ahora podía saltar con facilidad y gracia dentro de la cueva. Su cuerpo se sentía más ligero que nunca. Con cada corte en el cuerpo del monstruo, Sora sintió una ola de placer extenderse por todo su cuerpo. Una parte de su alma se convirtió en parte de él. Se rió maniáticamente y le gruñó al señor de las moscas, diciéndole que gritara y suplicara misericordia, tal como lo había hecho 15 minutos antes. El estilo de espada del clan Mitsurugi, espada de viento y lluvia, enfatiza golpes poderosos para aplastar a los enemigos. Sin embargo, debido a este enfoque en la fuerza, Sora nunca fue lo suficientemente fuerte como para usarla adecuadamente. Esta fuerza es necesaria porque el clan Mitsurugi tiene la tarea de proteger al mundo entero de la puerta de los monstruos, lo que significa que cada miembro del clan es un poderoso guerrero. De repente, Sora sintió que los efectos del devorador de almas se estaban debilitando, y razonó que a medida que el señor de las moscas comenzó a retirarse, el poder de su alma también había disminuido. Su espíritu también había perdido parte de su poder. Consideró esto una señal de que la batalla había terminado. Continuó destrozando al señor de las moscas, hasta que sintió que la derrota era inminente, e intentó escapar. Aún así, Sora tuvo cuidado de no subestimar al monstruo solo porque había descubierto un poder imparable. Lo terminará con un movimiento que practica desde que nació. Esta es una técnica que ha practicado toda su vida, creada para destruir monstruos como este. Sora desató su técnica de espada tormenta de viento, vendaval, y el señor de las moscas finalmente fue destrozado, sus alguna vez poderosas alas reducidas a meros fragmentos. Gale es un ataque de salto simple, el movimiento característico del estilo Split Blade. Sora agradece al señor de las moscas por actuar como un títere para entrenarlo en sus nuevos poderes y enviarlo al otro mundo para reunirse con sus hijos. Sora asestó el golpe decisivo y el grito del señor de las moscas resonó por todo el bosque. Sora ganó una enorme cantidad de experiencia y energía del alma al derrotar al monstruo, pero los puntos que había ganado anteriormente parecían insignificantes en comparación con los puntos obtenidos de este monstruo. Sin embargo, se enfrentó a un nuevo problema: ¿cómo salir de la guarida del monstruo? Durante la batalla, Sora usó Kei, una forma de energía espiritual, para mejorar su fuerza física. Esto es similar al maná, el principal recurso de los magos. Sin embargo,
el maná suele ser la mejor opción, pero con la familia de Sora es diferente. Su estilo de espada se basa en Anima, un espíritu bestial que reside dentro del cuerpo y que es muy superior al maná. Desde que se descubrió Anima, se han desarrollado muchas técnicas en torno a ella, conocidas como K-Arts, que se utilizan para luchar contra monstruos. Gracias a la reciente batalla, Sora ahora ha alcanzado el nivel 5. Estaba muy satisfecho con este progreso, y pasó al siguiente asunto: otra víctima que el Señor de las Moscas había traído de vuelta al nido. Al observar más de cerca, Sora se dio cuenta de que esta chica no era humana, sino una Kijin. Los Kijin son una raza ancestral y enemigos de la humanidad. Se cree que los monstruos son formas más avanzadas de estas criaturas. Hoy en día se les caza por sus cuernos, que se cree poseen un inmenso poder mágico. Sora se preguntó qué haría con esta pequeña niña. Esta fue la primera vez que Sora vio un Kijin real. Antes de esto, solo había escuchado rumores sobre estas criaturas míticas que vivían en el bosque. Ahora se ha demostrado que estos rumores son ciertos. Sora observó atentamente a Kijin y notó que estaba cubierta de barro, aunque su ropa difícilmente podría llamarse ropa. De hecho, llamar ropa a algo que no lleva nada puesto es una exageración. Sora agarró el cuerno de la niña, que seguramente se vendería por una gran suma de dinero si alguien pudiera venderlo. Tendrá suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida. Además, el alma de la niña parece ser de muy alta calidad. Si Sora devorara el alma de la pequeña niña ahora mismo, podría mejorar su nivel en 2, o incluso 3. El dragón devorador de almas le preguntó a Sora qué planeaba hacer. En ese momento, un hambre insaciable se apoderó de Sora, lo suficientemente fuerte como para impulsarlo a atacar a la pequeña niña Kijin. Pero en un momento de lucidez, Sora se dio un fuerte puñetazo en la cara. Sora se culpó a sí misma por siquiera considerar involucrar a una persona inocente en su sangrienta guerra. Él no quiere hacerle daño a nadie que no le haya hecho daño. A Sora no se le han concedido los poderes de un devorador de almas desde hace mucho tiempo. Pero podía sentir que empezaba a cambiar, como si ya no actuara como él mismo. Sin embargo, el cambio no siempre es malo. Sora se sintió más vivo que nunca y se preguntó si este era otro efecto del devorador de almas. Quizás esta haya sido su verdadera naturaleza desde el principio. Dejó estos pensamientos a un lado. Su identidad de valiente aventurero, idealista y vengador despiadado formaba parte de su identidad. Y es por eso que tiene que aprender a controlar sus nuevos poderes. La mente de Sora volvió rápidamente a la situación actual. La situación en la que se encontraba seguía siendo desesperada. Se dio cuenta de que el aventurero que había sido devorado por el monstruo anteriormente estaba muy bien equipado. Y recuerdo la historia de Lunamaria, sobre un aventurero de rango C desaparecido. Sora oró para que el alma del difunto encontrara la paz. Inmediatamente después, comenzaron a registrar su cuerpo. Sora se preguntó si hacer eso lo convertiría en una mala persona, pero su deseo de sobrevivir era mucho mayor que su deseo de preservar su honor. Pregúntale al muerto si el honor es importante. Sora se vistió con la ropa de una persona muerta y se preparó para partir. Sin embargo, Kijin finalmente despertó. Y ella se sorprendió por la aparición de Sora. Trató de explicarle que había sido secuestrada por el Señor de las Moscas, pero ella seguía sospechando y desconfiando de él, simplemente porque llevaba un traje negro. Sora intentó ver si la niña recordaba algo. Explicó que había matado al Señor de las Moscas y que lo más probable es que se encontraran en la región montañosa del bosque de Titis. La única salida parecía ser a través de la cueva interior, pero normalmente una persona promedio no podría salir. Sora no es una persona común y corriente. Subir allí fue un desafío fácil. Solo necesitaba concentrar la energía de Kei en sus extremidades. Con una ruta de escape asegurada, Sora invitó a Kijin a unirse a él si lo deseaba. Sin embargo, Kijin parecía incapaz de comunicarse adecuadamente con Sora. Es posible que el veneno paralizante todavía esté en su cuerpo. Sin embargo, su mirada determinada le dio a Sora todo lo que necesitaba saber. Le sorprendió que Kijin quisiera ir con él, dada la larga historia de conflicto entre sus dos pueblos. Él le dijo que se agarrara fuerte a su espalda y que él saldría con los dos. Kijin saltó sobre la espalda de Sora y juntos volaron hacia el cielo. Sora siempre se preguntó qué se sentiría al renacer.
y lo que vivió en las últimas horas le dio una idea de ello. Al llegar al suelo, Sora sintió como si lo hubiera atropellado un camión. Había sobrevivido, y eso le llenó los ojos de lágrimas. Pero sabiendo que había una chica a su espalda, contuvo sus emociones. Rápidamente revisó su estado, y Kijin le agradeció por ayudarla. Había pasado mucho tiempo desde que Sora había recibido un agradecimiento, en lugar de ser llamado parásito. Esto es lo que ha estado buscando toda su vida: derrotar al monstruo y recibir agradecimiento por ello. Sora se ofreció a llevar a Kijin a casa, pero ella dudó en decirle a un humano dónde vivía. En lugar de eso, sugirió llevarla al pie de una montaña o de un árbol grande, y señaló un castaño que había en los alrededores. Desafortunadamente, Sora no era botánico, y no podía distinguir entre diferentes tipos de plantas. Con Kijin liderando el camino, Sora saltó a través del bosque en un abrir y cerrar de ojos, cruzando grandes arroyos y valles, elevándose por gargantas de montaña. Sora bajó a la niña, mientras ella recogía algunas bayas de la base de un árbol. Aparentemente tenían propiedades desintoxicantes. Aunque Sora había sido un experto en recolección de hierbas durante los últimos 3 años, nunca había visto esta fruta antes. Tienen una textura rugosa y un sabor ácido extremadamente fuerte. Kijin ahora puede moverse y hablar mucho mejor que antes, mientras Sora se preguntaba si podría convertir estas frutas en algún tipo de ganancia. Kijin inclinó la cabeza para agradecerle por su ayuda y por haberla traído hasta aquí. Sora se sintió feliz de poder finalmente ayudar a alguien, pero el breve tiempo que pasó con esta joven le hizo reconsiderar su opinión sobre los monstruos. Resultó que incluso algunos de ellos podían ser amables y civilizados. Cuando terminó el trabajo, Sora se preparó para irse, pero Kijin todavía quería encontrar una manera de recompensarlo. Sora dijo que había obtenido algo que valía fácilmente 1000 monedas de oro. Kijin finalmente le dijo a Sora su nombre: Suzume. Suzume le pidió que dijera su nombre y él se presentó como Sora. Suzume guió a Sora de regreso a Iska, siguiendo el gran río Kael. Sora nunca se había adentrado tanto en el bosque. Aunque podía sentir a las criaturas mágicas, no lo atacaron. Se dio cuenta de que era porque se había convertido en el depredador definitivo, en la cima de la cadena alimentaria. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y el viaje por el bosque se alargaba más de lo esperado, empezó a aburrirse. Anhelaba conectar con otras personas. De repente, escuchó voces a lo lejos y se apresuró a investigar. Avistó un gran ejército, equipado con armas del reino de Canarias. Iban de camino a derrotar al señor de las moscas, sin saber que Sora ya había resuelto el problema. Sora supuso que Falcon Sword debió haber notificado a la ciudad, provocando que el reino enviara una fuerza militar para lidiar con la amenaza. En medio del ejército, Sora vio a Lars, Lunamaria, Ilya y Miroslav en la distancia. A pesar de estar heridos y haber escapado por poco la vez anterior, decidieron unirse a la fuerza de caza. Sora estaba genuinamente feliz de ver que Falcon Sword estaba bien, pero no porque fuera una buena persona. Sora planeó llevar a cabo una dulce venganza sobre ellos, y cuando todo terminara, no quedaría nada que enterrar. Se preguntó qué pasaba por las mentes de los espadachines halcón mientras marchaban junto a los soldados. ¿Se unieron a la fuerza por honor, por sentido de responsabilidad o por deseo de venganza? Cualquiera sea el motivo, Sora se asegurará de que todos ellos sean completamente aniquilados. Pero más que eso, quería que sintieran desesperación. Los devoraría a todos. La feroz sed de sangre de Sora permitió temporalmente que su dragón devorador de almas se manifestara, pero luchó por contener su ira. Si los atacas ahora, te convertirás en enemigo del reino de Canaria. No quieres eso. Su único objetivo de venganza era la espada del halcón. Sora no solo quería matarlos, quería humillarlos y destruir su reputación. Sora dio un paso adelante frente a los soldados y les hizo un gesto con la mano, pidiendo ayuda. Y afirmó que acababa de escapar de las garras del señor de las moscas. La ciudad de Iska sirvió como una fuerte línea defensiva, proteger al reino de Canarias de amenazas externas, incluido el bosque de Titis. Debido a su importancia estratégica y su dependencia de los recursos, la ciudad también se convirtió en un importante centro comercial. Los aventureros se convirtieron en el principal medio por el cual la ciudad reunía recursos. Esto significa que la organización más importante, después del gobierno local, es el gremio de salvadores. Actualmente, Sora forma parte de él.
En un extraño giro del destino, Sora acusó públicamente a Falcon Sword de atacarlo y dejarlo morir mientras huía del Señor de las Moscas. Estuvo presente un intermediario para facilitar esta reunión. Sin embargo, a Lars le resultó difícil de creer, y Sora no lo culpó porque sabía que había sido afectado por el veneno paralizante del monstruo. Lars sugirió que la magia de Miroslav solo golpeó a Sora debido a un poco de mala suerte. Esto hizo que Sora se sintiera divertido y burlado al mismo tiempo. Se burló del razonamiento sensato de Lars y le planteó una pregunta a su ex líder. Porque todos, mientras huyen del Señor de las Moscas, Sora se preguntó cómo un hechizo pudo haberlo golpeado accidentalmente, cuando su objetivo debería haber estado detrás de ellos. Ni siquiera un niño que estuviera aprendiendo magia cometería un error tan amateur. La recepcionista le recordó severamente a Sora que solo estaban allí para verificar los hechos, no para criticarse mutuamente. Ella le pidió que dejara de hacer comentarios groseros e insultantes, pero Sora simplemente se rió burlonamente. Señaló que fueron ellos quienes lo trajeron aquí para tratar de desmentir sus acusaciones y proteger sus propios intereses. Señaló que ella no había dicho una palabra sobre castigar a Falcon Sword. Lo único que hizo fue pedirle que dejara el asunto o bajara la voz. Sora se sintió aliviada de que esta vez estaba en el lado opuesto de la espada. Miroslav le preguntó insistentemente a Sora qué necesitaba para sentirse satisfecha, y les sugirió que fueran directamente al templo y le dijeran a sus grandes sacerdotes que uno de sus hechiceros había usado a otra persona como cebo para salvar su propia vida. Sora se dio cuenta de que debería haberlo hecho desde el principio. Los grandes sacerdotes poseen una habilidad llamada detección de mentiras. Esto les hará saber que no mentía. Será mejor que simplemente mirarse fijamente sin que nadie haga nada. Sora sonrió y preguntó si era posible arreglar eso. De repente, Miroslav se levantó y le dijo que llevara al resto de los hombres afuera. Pero Sora replicó que ellos eran tan culpables como ella, ya que ninguno de ellos se había ofrecido a ayudarlo. Los acusó a todos de ser asesinos, lo que les dolió más de lo que esperaban. Sora la acusó a ella, a Lars y a Ilia de conspirar contra él. Pero Miroslav justificó su decisión citando precedentes pasados. Miroslav contó un antiguo caso en el que un marinero naufragó en el mar y tuvo que aferrarse a un trozo de madera flotante para sobrevivir. Un segundo marinero intentó compartir el trozo de madera con él, pero como solo había espacio para una persona, el primer marinero tuvo que negarse. El segundo marinero se ahogó, y aunque el primero confesó el incidente, más tarde fue absuelto en el juicio. Sin embargo, en el momento en que Miroslav mencionó el caso, expuso su propia culpa. Ella admitió indirectamente haber atacado intencionalmente a Sora, y él le preguntó a Lars si se daba cuenta de ello. Miroslav se dio cuenta de su error y se disculpó con Lars, explicándole que estaba demasiado desesperada para salvarlo. Atacar a Sora era lo único que se le ocurría. Lars le respondió amablemente diciéndole que no era su culpa. Los dos compartieron un abrazo reconfortante, lo que llevó a Lars a decidir compartir la responsabilidad de lo sucedido. Estaba dispuesto a inclinar la cabeza y arrodillarse si eso era lo que Sora quería. Sora le dijo a Lars que se hiciera a un lado y le permitiera matar a Miroslav, y eso resolvería todo. No solo eso, Sora también quería lidiar con ella antes de hacer eso. Lars se opuso a la idea de compensación de Sora, pero Sora argumentó que Lars había accedido a hacer lo que fuera necesario para enmendar sus errores. Quería matar a Miroslav porque ella había intentado matarlo. Lars señaló que Sora todavía estaba viva, por lo que no había necesidad de matarla. Sora replicó que solo sobrevivió gracias a su fuerza y suerte. Lo cierto es que Miroslav intentó matarlo. Lars todavía insistía en que Miroslav en realidad no había matado a nadie. Entonces, Sora le planteó una pequeña pregunta. ¿Qué pasaría si lo apuñalaba en el corazón? Pero un monje pasó por allí y logró realizar un hechizo de resurrección justo a tiempo. Entonces, ¿la resurrección de Lars borra el hecho de que se cometió un crimen? Sora usa el propio razonamiento de Lars para refutarlo, señalando que la resurrección no borra la realidad de que se cometió un crimen. Lars estaba atónito, sin palabras, pero Ilia no era de las que se echaban atrás fácilmente. Ilia señaló que Sora solo estaba herido en el brazo, y que exigir la vida de alguien a cambio de una lesión a corto plazo era una locura. Sora se sintió abrumado. Su razonamiento era sólido, pero no estaba del todo derrotado.
Argumentó que le arrancaran el brazo era más cruel que morir al instante. Lars le pidió una explicación a Sora, y ciertamente le pidió a Ilia que se la explicara en su nombre, como siempre lo hacía. Lars se volvió hacia Ilia y le pidió que le explicara lo que decía Sora. Ilia explicó vacilante que el Señor de las Moscas tiene un veneno que paraliza y arrastra a sus víctimas de regreso a su nido, donde son devoradas vivas. Sora agregó que tuvo suerte de escapar y quería que comprendieran el sentimiento de desesperación que había experimentado en ese momento. Lars le dijo a Sora que no dijera ni una palabra más en contra de sus amigos. Pero Sora aún no se había doblegado. Esta prueba no había terminado, al menos no hasta que Lars sufriera una crisis nerviosa. Sora le preguntó a Lars si alguna vez se preguntó por qué los miembros de su equipo lo perseguían. Sora comprendió por qué la gente actuaba así. Existía la posibilidad de derrotar al Señor de las Moscas, pero las bajas eran inevitables. Cuando Lars fue atacado por primera vez, lo primero que todos pensaron fue en salvarlo. Por eso todos comenzaron a buscar a Sora primero. Sora señaló que Miroslav, especializado en magia de fuego, usaba deliberadamente solo magia de viento. La razón era que la magia de fuego lo mataría. Miroslav sabía que al Señor de las Moscas solo le importaban sus víctimas supervivientes. Por lo tanto, le aseguró a Sora que la magia que usó no la mataría. Todo era solo un cebo. Sora exclamó que a pesar de haber sido tratado cruelmente por Falcon Sword, nunca había abandonado a Iska. Miroslav lo odiaba profundamente, y por eso dedujo sus motivos. Tenía pruebas suficientes para acusarlo. Lars intentó convencer a Sora como ex compañero de equipo. Pero Sora le recordó lo que había dicho cuando se conocieron en el bosque de Titis, que ya no estaba conectado con ellos. A pesar de esto, Miroslav siguió afirmando su inocencia, diciendo que solo atacó a Sora como medida de emergencia. Sora decidió provocarla un poco más, señalando que Miroslav solo decía esas cosas porque tenía sentimientos por Lars. Miroslav negó las acusaciones y amenazó con usar su influencia como hija del presidente de la Cámara de Comercio para hacer que Sora pague el precio. Sora no creyó sus amenazas y no tenía intención de retractarse de su acusación. Pidió que trajeran un monje capaz de detectar mentiras, lo que resolvería el problema de una vez por todas. Las verdaderas intenciones de Miroslav serán reveladas, a pesar de sus intentos de fingir inocencia. La sala quedó en silencio. La recepcionista le recordó a Sora que solicitar un sacerdote así requeriría un pago considerable, hasta 20 monedas de plata. ¡Hasta 20 monedas de plata! Y le preguntó si tenía suficiente dinero en el bolsillo. La recepcionista transfirió la responsabilidad del tema del pago y obligar a Sora a asumir la responsabilidad ella misma. Sora le preguntó a Miroslav y Lars si podían contribuir con dinero, pero nadie quiso. Sora suspiró y la recepcionista asumió que se retractaría de la acusación. Sin embargo, ese no fue el caso. Sora colocó una gran pila de monedas de oro sobre la mesa. Esto dejó a todos en la sala boquiabiertos. Cuando le preguntaron de dónde había sacado el dinero, le preguntaron de dónde lo había sacado. Sora explicó que había robado el dinero del nido del rey de las moscas. Sora se rió para sí mismo, sabiendo que todos pensaban que era demasiado pobre para pagarle él mismo al sacerdote. Miró fijamente a la recepcionista y le ordenó que se levantara y llamara al sacerdote inmediatamente. Dulce venganza. Le agradeció por haberlo echado el día anterior, ya que eso había creado un efecto dominó, que lo llevó a encontrar una gran cantidad de tesoro. De repente, la habitación quedó congelada por una cantidad increíble de presión. El devorador de almas de Sora se revela completamente. Inesperadamente, la puerta se abrió de golpe, golpeando a Sora en la espalda y arruinando su pose genial. Un hombre bien vestido entró y le preguntó a Sora si ella era de la guarida del Señor de las Moscas.